Sí, le estamos escuchando. Correcto, entonces vamos a compartir aquí. Listo, entonces empecemos. Padre, te doy gracias una vez más en el nombre de Yeshua por esta oportunidad que nos das de poder presentar nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que guardes, que bendigas nuestras vidas, que te glorifiques en medio de nosotros, que derrames tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Padre. Que esta mañana, Dios, sea de mucha, pero mucha bendición para nosotros, para nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia. Y que seas tú glorificándote, oh Dios Todopoderoso, en medio de nosotros, derramando tu gracia, tu favor y tu misericordia sobre cada uno de nuestras vidas, Padre. Gracias porque nos das este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, conectados, Dios, a través de esta plataforma, Dios, y poder compartir los unos con nosotros y poder orar unos por otros, oh Dios Todopoderoso, y presentar nuestras necesidades y peticiones delante de ti, pidiendo, Dios Todopoderoso, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás presto para escuchar nuestras oraciones, porque tú respondes a nuestras peticiones y tienes misericordia de cada uno de nosotros cada día, Dios. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Sigue glorificándote, Dios, en este lugar, en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, esta semana nos toca compartir la besora número 7, que es Vayeshek, que significa y salió. Aquí nos muestra el texto que vamos a estar compartiendo en el capítulo 10, desde el versículo 32 del libro de Marcos hasta el capítulo 11. Y aquí vemos que esta porción de la palabra, Jesús nos enseña lo que había de suceder. Él empieza a declararle a los discípulos lo que va a acontecer para que cuando acontezcan las cosas, ellos puedan estar convencidos y puedan estar firmes en las escrituras, sabiendo de que ya se había establecido el plan del Todopoderoso y que Jesús estaba cumpliendo ese plan literalmente al pie de la letra. Él estaba cumpliendo paso a paso con todas las cosas que el Padre Celestial había determinado y él se los estaba declarando con anticipación a sus discípulos para que cuando sucedieran las cosas ellos pudieran estar firmes en él y convencidos de que él era el Mesías que había venido a este mundo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este pasaje encontramos de que Yeshua les anuncia la muerte de él a sus discípulos una vez más y vemos que en medio de esa conversación surge una versión especial de dos de sus discípulos, Mateo y de Juan, que ellos querían estar a la derecha y a la izquierda del maestro, pero Yeshua los exhorta y les dice que ese lugar está reservado para los que el Padre Celestial en su potestad ha determinado. También aparece que Yeshua le da la vista a un ciego llamado Bartimeo. También nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén en el día exacto de la presentación de los corderos para el sacrificio de la Pascua, donde se seleccionaba el cordero, donde era presentado en el templo y Yeshua entra a Jerusalén. Todo el pueblo lo aclama, lo reconocen y ven el cumplimiento profético de lo que Yeshua estaba haciendo en ese momento. Y también nos habla acerca de la autoridad que Yeshua tenía y maldice una higuera y esta higuera se seca con solo la palabra de que Yeshua estableció de que nunca jamás nadie coma de ti. Al día siguiente, cuando los discípulos pasan allí nuevamente por ese lugar, ven que la higuera está completamente seca y se lo hacen saber a Yeshua y eso le dice: todo lo que ustedes pidan creyendo al Padre os será hecho. Entonces, también habla acerca de la purificación del templo. Jesús llega al templo, santifica el lugar y exhorta a todos sus discípulos a que se mantengan puros
delante del Todopoderoso. Entonces, este pasaje que vamos a estar estudiando hoy es un pasaje muy maravilloso, tiene muchas enseñanzas y vamos a estar profundizando en todo esto. Entonces, vamos a empezar leyendo Marcos capítulo 10, versos 32 al 34, y leo desde la Reina Valera y dice lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir cosas que iban a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí vemos cómo Yeshua se anticipa a lo que va a suceder, se lo declara a sus discípulos porque ya estaba a 4 días de que esto sucediera. Estaban en el día 10 del mes primero y ese día precisamente era un día de Shabbat, era un Shabbat y todo el pueblo estaba congregado en Jerusalén alrededor del templo y ya se estaban dirigiendo al templo. Yeshua con sus discípulos iban hacia Jerusalén, iban al templo y Yeshua les empieza a declarar todas estas cosas y le dice literalmente que iban subiendo hacia Jerusalén. Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron porque iban a Jerusalén, porque ellos sabían que los judíos, los líderes religiosos, estaban buscando a Jesús para matarlo. Y ellos constantemente le decían: Señor, vamos otra vez, mira que te quieren matar. Pero Yeshua les dice: vamos a Jerusalén. ¿Por qué van a Jerusalén? Entonces vamos a seguir. Subieron a Jerusalén para que el cumplimiento de la Pascua, o por el cumplimiento de la Pascua y los primeros frutos. Yeshua ya estaba prácticamente listo para que se cumpliese todo esto que les estoy declarando, el cumplimiento de la Pascua. Entonces vemos de que en Levíticos el Padre Celestial estableció que la celebración de la Pascua se debía hacer en la fecha determinada, que era el día 10 del mes primero. Se debía seleccionar un cordero. Ese cordero tenía que ser de 1 año, macho, sin defecto, un cordero que debían presentárselo al sacerdote. El sacerdote lo examinaba, lo inspeccionaba y determinaba que era un cordero apto para la Pascua, y cada familia lo debía guardar y custodiar durante 4 días hasta el día 14 al atardecer, donde se iba a sacrificar el cordero entre las 2 tardes y comerlo al caer la noche con hierbas amargas. Entonces, Yeshua estaba en ese preámbulo en el día 10 del mes de Abib y se dirige hacia Jerusalén. Entonces, dice que estaban preparándose para la celebración de la Pascua, al igual que todo judío en esa época, en ese momento, en esos días, ya todos estaban haciendo los preparativos para la gran celebración de la Pascua y de los primeros frutos. Todo el pueblo estaba en función de eso porque ya estaban a 4 días de la gran fiesta solemne. Entonces, él empezó a decirle que había de suceder. Entonces, él empieza a declarar a los discípulos. Los discípulos iban con temor, iban con miedo, porque ellos sabían que los enemigos de Yeshua, todos los líderes religiosos, querían matarlo y estaban buscando la oportunidad, la ocasión para deshacerse del Mesías. Entonces, por eso ellos iban con temor y se asombraron de que Yeshua les dijera: vamos a Jerusalén, y se dirigieron hacia Jerusalén. Entonces, dice que entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, comenzó a decirle qué había de acontecer. Entonces, él los llama aparte y empieza a decirle: seré entregado a los principales sacerdotes y a los gentiles. Él empieza a declarar cada una de las cosas. Miren que nosotros tenemos una incertidumbre porque uno no sabe qué va a suceder mañana, ni hoy en el transcurso del día no sabe qué va a pasar, pero el Señor sí conoce todas las cosas porque Él ya de antemano
ha preparado todo, y Yeshua, como Dios, como un ser que conoce todas las cosas, que conoce aún nuestros pensamientos, él se anticipó a todo y empieza a declarárselo a sus discípulos. Y aquí yo lo coloqué en primera persona: seré o me entregarán a los principales sacerdotes y me entregarán a los gentiles. Entonces, que fue de hecho lo que sucedió el día correspondiente, ese día antes de la celebración de la Pascua. Dice que me condenarán a muerte, me escarnecerán, me azotarán, me escupirán y al tercer día resucitaré. Él empieza a declararle todo lo que le iba a acontecer, y no porque él era enemigo de estos líderes principales, sino porque ese era el plan que Dios había establecido. Y cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar todo el capítulo 53 de Isaías, nos muestra literalmente que todo esto lo iba a experimentar ese siervo del Todopoderoso, donde iba a ser molido, quebrantado, iba a ser azotado, iba a ser desfigurado su rostro, le iban a hacer todas estas cosas. Él estaba allí llevando todo esto a cabalidad, cumpliendo con el plan que el Todopoderoso había asignado para que Yeshua cumpliese, para poder redimir a su pueblo Israel. Entonces él les dice: voy a ser entregado a los líderes principales y a los gentiles. Me van a condenar a muerte, siendo yo inocente. Me van a escarnecer porque lo humillaron, le quitaron las vestiduras, la ropa, le dieron azote, le golpearon, le hicieron cuanto quisieron con él, se burlaban de él. Y esto era cumplimiento de lo que ya el Padre se había establecido en su palabra. Él enmudeció, no abrió su boca, y esto era cumpliendo la Torá, porque cuando la Torá dice de que si una persona sabe que algo está mal y no declara lo que está mal y se queda callado, la culpa de lo que está mal cae sobre él. Entonces Yeshua enmudeció, se quedó callado y asumió la culpa del pecado nuestro, y por eso él no abrió su boca. Es azotado, es escupido por toda esta gente que lo estaba maltratando y que lo estaba condenando y que lo estaba ultrajando allí delante de una multitud, y sella con la siguiente expresión: al tercer día resucitaré. Al tercer día resucitará. Entonces él utiliza aquí la expresión, el verso 33: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre. ¿Por qué Yeshua utiliza esta expresión, el Hijo del Hombre? Porque era la forma como estaba profetizado que Dios iba a enviar a su imagen visible, el Hijo de Hombre, y que éste había recibido toda autoridad, toda potestad, todo poder del Padre Celestial para venir a la tierra, redimir y salvar a su pueblo. Entonces, cuando él hablaba de sí mismo, él utilizaba siempre la expresión Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre será entregado en manos de los gentiles, porque él podía utilizar Hijo de Dios. Nosotros utilizamos la expresión, nosotros somos hijos de Dios, y eso nos da como que un estatus, un nivel. No cualquiera es hijo de Dios, pero cuando Jesús hablaba, él utilizaba la expresión Hijo de Hombre, porque era la forma como estaba establecido en la Torá, en la palabra, en los profetas, que el Padre Celestial se iba a manifestar a su pueblo. Y cuando él utilizaba esta expresión, él les estaba dando a entender a sus oyentes de que él era el enviado del Padre Celestial, el Hijo de Hombre, y que él iba a experimentar y a vivir todas estas cosas que la palabra aquí describe. Iba a ser condenado a muerte, iba a ser entregado a los líderes principales, a los gentiles en este caso al Imperio Romano y a todas estas personas que gobernaban, escarnecido, azotado, escupido, y iba a morir por la redención de su pueblo. Y al tercer día iba a resucitar. Entonces dice que en medio de toda esta conversación que ellos iban teniendo, caminando
hacia Jerusalén, donde sus discípulos se le acercan y le hacen una petición. Entonces, capítulo 10, verso 35, dice lo siguiente: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. El que no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, en medio de ese caminar hacia Jerusalén, tus discípulos van conversando. Estos dos discípulos se le acercan a Jesús, le hacen esta petición y vemos que ellos se acercan y le dicen: queremos juzgar contigo, queremos estar sentados uno a la derecha y uno a la izquierda tuyo en tu reino. Entonces sabemos de que Yeshua va a venir a reinar y va a venir a juzgar a las naciones y va a establecer el reino milenario del Todopoderoso y va a ser juzgado por Yeshua y por los que él escoja para juzgar. Entonces, estos puestos de eminencia, por decirlo así, de honor, de estar a la derecha y a la izquierda de Yeshua, ha sido asignado de antemano por el Padre Celestial para ciertos personajes, de que de pronto los discípulos en su ignorancia quisieron de pronto estar o quisieron darle a entender: Señor, queremos estar aquí pegadito a tu lado, allí los más cercanos a ti. Y Dios nos está llamando a eso, que seamos cercanos a Él. Y la única forma de poder ser cercanos a Dios es poder desarrollar una intimidad profunda con Él a través del estudio de su palabra y a través de la intimidad con oración. Eso nos va a dar la cercanía a Yeshua, nos va a dar la cercanía a Él, y Él les dice: queremos estar a tu derecha y a la izquierda. Entonces, miremos un poquito estos dos términos que son hoy muy populares, que son hoy muy contradictorios y que hoy se deben tener muy en cuenta. Entonces, la palabra derecha, cuando la Biblia habla de derecha, está hablando acerca de justicia y de misericordia. Eso implica que Dios siempre quiere obrar con su pueblo y con la humanidad en justicia y con misericordia. Dios ha sido justo para con nosotros y ha sido tan misericordioso con nosotros que nos dio el privilegio de hacer parte de su pueblo, nos redimió, nos perdonó, nos estableció como parte de su pueblo, nos devolvió nuestra identidad como hijos de Dios, como israelitas, y nos abrió el entendimiento para que comprendiéramos su palabra y nos quitó el velo que nos impedía conocer su Torá. Entonces, Él ha sido misericordioso y justo porque es parte de su plan. Entonces, hoy cuando hablamos en términos políticos de derecha, ya la derecha es definida como lo que se opone a la izquierda, y eso ha sido, ha cambiado todo el contexto, y
ya el que de pronto hoy se determina, ¿no?, que yo soy de derecha, queda como que estás relegado, como que ya estás desactualizado, como que ya no encajas en la sociedad. Y el término izquierda en las escrituras está literalmente ligado al juicio, a lo que el Todopoderoso está ejecutando sobre la humanidad. Entonces, hoy toda la humanidad está inclinada hacia la izquierda. La gran mayoría de los países de este mundo ya tienen gobernantes que están hacia este lado de la posición, están en la izquierda, están ejecutando juicio a las naciones, están ejecutando todo el plan del enemigo, que es totalmente contrario al plan que Dios estableció. Entonces, Dios estableció un plan que era restaurar su reino, que es establecer la familia como el fundamento de la sociedad, y este lado del cual estamos conversando ha establecido su plan, que es todo lo contrario, donde se está destruyendo la familia, se está destruyendo todo lo que tiene que ver con Dios y se está estableciendo la propia gobernabilidad o la propia voluntad del hombre. Entonces, vemos de que estos dos términos que hoy son tan comunes, que hoy son formados y entrenados y son impuestos en las personas desde el jardín infantil hasta las universidades, esto lo están implementando y lo están llevando a tal extremo de que hoy se está levantando una sociedad incrédula, atea, antibíblica, y que en medio de todo eso, Dios a nosotros nos ha dado el privilegio de poder mantenernos en la fe del Hijo de Hombre, en Yeshua, y poder seguir guardando los principios que él estableció en su palabra. Entonces, estos dos discípulos se le acercan al maestro y le dicen: queremos que en tu reino nosotros nos sentemos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Yeshua les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Y nosotros muchas veces empezamos a pedir cosas al Padre Celestial y no sabemos qué le estamos pidiendo a Dios. Pedimos por pedir, no nos sentamos primero a evaluar y a mirar correctamente o hacer un examen o un análisis de qué le voy a pedir al Padre Celestial, con qué propósito o para qué le estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Entonces, esto nos lleva a que nosotros debemos saber pedir al Todopoderoso, debemos saber pedir lo que nosotros realmente necesitamos. Una de las atributos y de las cualidades que tiene nuestro Dios es que Él es un Dios justo y a cada uno le va a dar lo que merece, lo que necesita, lo que corresponde a sus acciones. Entonces, si nosotros no aprendemos a pedir, por eso cuando en Santiago dice: vosotros pedid y pedís mal y no reciben lo que piden porque están pidiendo mal. Entonces, nosotros muchas veces pedimos para nuestros deleites, pedimos para que seamos vistos por los demás, que Dios nos respalda, que Dios está con nosotros. No, debemos evaluar esa forma de pedir y pedir con sensatez, con sabiduría, con discernimiento, y pedir cosas que realmente sean cosas para edificación nuestro y de los que están a nuestro alrededor. Entonces, este proceso nos va a llevar a que nosotros vamos a experimentar, por causa de Yeshua, persecución, sufrimiento, dolor, menosprecio. Vamos a ser por las otras personas que no siguen a Yeshua, o que por aquellos que creen en Jesucristo y que nos han visto y nos ven como que nosotros estamos fuera del plan que ellos siguen, porque Dios nos ha llevado un paso más adelante, nos llevó a que diéramos ese paso de obediencia a el plan del Todopoderoso, porque el plan es que Yeshua se ha manifestado a su pueblo, se manifestó inicialmente a nuestras vidas como Jesús, como ese Salvador, y ahora se ha manifestado como ese ser que nos ha dado el entendimiento y comprender su palabra, la Torá. Se nos ha revelado la Torá, ya se nos había revelado a Jesús, ahora se nos reveló la Torá, y que esos son los dos requerimientos que el Padre ha establecido para los últimos tiempos: creer en Jesucristo como Señor y Salvador y guardar sus mandamientos, sus instrucciones, guardar la Torá.
Esos son los dos requisitos que él está demandando para estos tiempos y los últimos tiempos que va a experimentar o a vivir toda la humanidad sobre la faz de la tierra hasta que se establezca el reino del Mesías sobre la tierra. Entonces, estos discípulos le están diciendo a Yeshua, queremos estar a tu lado, yo a la derecha y yo a la izquierda, o viceversa, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero Jesús los exhorta y les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden, y dice aquí, verso 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, sí podemos. Jesús les respondió, a la verdad del vaso que yo bebo seréis bautizado, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaos a la derecha y a la izquierda solo está reservado para aquellos que el Padre Celestial ha establecido. Entonces, aquí hay algo interesante de que nos muestra aquí. Nosotros vamos a beber del vaso que bebió Jesús. Entonces, la copa de la redención, esa copa de sufrimiento, y a eso nos lleva la palabra, que cuando nosotros somos fieles a la palabra, obedientes a las instrucciones del Todopoderoso, vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar persecución por causa de la palabra, dolor, porque a veces nos van a hacer cosas que nos va a producir mucho dolor y ese desprecio, ese menosprecio de la gente, porque nosotros somos personas que determinamos seguir a Jesús conforme a las Escrituras y no conforme a las tradiciones de este mundo. Entonces, en esta época que estamos viviendo, hoy todo el mundo anda afanado, corriendo porque viene Navidad, pero ya nosotros hoy hemos entendido de que esta fiesta no fue establecida por el Señor, sino que fue una fiesta del mundo pagana, que era una fiesta del sistema de este mundo, que fue cristianizada en su momento y que a lo largo de la historia se ha ido modificando hasta llegar a lo que es hoy, una celebración de pronto familiar, donde supuestamente se debe honrar a Jesús y se hace todo lo contrario, se deshonra el nombre de Jesús, se menosprecia, y todo esto nos lleva a que nosotros debemos mantenernos en obediencia a las Escrituras. Entonces, lo primero que debemos pedirle al Padre Celestial es obediencia, ser personas de obediencia a su Escritura. Entonces, esto indica que debemos ser bautizados con el bautismo de Jesús. Yeshua experimentó el bautismo del sufrimiento, fue bautizado con el sufrimiento porque él mismo en su propio cuerpo recibió el azote, por eso él se lo declaró. Leíamos, yo seré entregado en manos de los líderes religiosos y de los gentiles, seré avergonzado, me azotarán, y de hecho lo azotaron, le dieron 39 latigazos y cada vez que le daban un latigazo le rasgaban la piel de la espalda, le golpearon, le pusieron un trapo en la cabeza y le daban puñetazos y le decían, profetiza para ver quién es el que te pega. Todo eso que le hicieron a nuestro Mesías era parte de ese bautismo de sufrimiento. De pronto a nosotros no nos están dando puñetazos literalmente en nuestra cara, pero sí nos han de pronto cuando de pronto las personas que hacían parte de nuestra congregación se fueron porque no compartían la visión que el Todopoderoso nos estaba dando, no estaban de acuerdo con la dirección en la cual el Padre nos estaba guiando, ellos se fueron y empezaron a decir y hablar que ya éramos no sé qué, y todo eso hace parte del proceso que el Padre Celestial nos está llevando, porque nosotros debemos experimentar lo que Él experimentó. A Jesús lo persiguieron, Jesús experimentó persecución, experimentó todas estas cosas que veíamos acá. Fue condenado a muerte, lo escarnecieron, lo azotaron, le escupieron en el rostro y dice que todo esto él lo experimentó
para que nosotros tomásemos de él ese ejemplo de un ser, de pronto por determinarlo así, una persona correcta en obediencia a la palabra que él estableció como prioridad para su vida, obedecer las instrucciones del Todopoderoso y no las tradiciones de este mundo ni las imposiciones de los líderes religiosos. Entonces, hoy muchos de nuestros hermanos en la fe, los de la cristiandad, están corriendo afanados, como tuvimos nosotros en algún tiempo, no que los regalos de los niños y preparando todo esto, no está mal. Son tradiciones que de pronto no están mal, pero que tampoco estas tradiciones honran literalmente la palabra, porque estamos haciendo cosas contrarias a la que el Todopoderoso estableció. Entonces vemos que esto nos lleva a que nosotros debemos pedirle sabiduría, discernimiento espiritual, obediencia al Padre Celestial, y Él nos lleva a que cuando nosotros vamos delante de su presencia y que la palabra nos muestra en Ezequiel 36:24, dice que y yo os tomaré de las naciones y os rogaré, recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Miren todo lo maravilloso que ha hecho el Padre Celestial con nosotros. Nosotros en un tiempo teníamos un corazón duro de piedra, que eso representa a que andábamos sin Dios, sin ley y que andábamos de acuerdo a nuestra propia voluntad, y que cuando Él nos llamó a ser parte de su pueblo, al cristianismo, a la iglesia, cuando lo conocimos a Jesús, nosotros empezamos a amar a Jesús y amábamos a Jesús con nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero no teníamos una obediencia completa. Y aún hoy no tenemos una obediencia completa porque estamos en ese proceso, pero hoy estamos un paso más adelante. Hoy Él nos ha traído hasta su presencia. Él nos llamó de las naciones, nos trajo de parte de nuevamente a ser parte de su país, de su pueblo Israel, esparció sobre nosotros agua limpia, nos lavó de nuestra inmundicia, nos lavó de nuestro pecado, nos limpió, quitó toda nuestra inmundicia y todos nuestros ídolos y trajo a nuestras vidas y puso en nuestras vidas un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible a su palabra, sensible a sus enseñanzas, sensible a lo que Él ha establecido, y mudó ese corazón, arrancó ese corazón de piedra que teníamos endurecido y colocó un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón donde hoy tenemos la sensibilidad, hoy tenemos la disposición de que el Espíritu del Todopoderoso, el Ruach HaKodesh, nos guía hacia toda verdad. Y Él nos ha hecho entender sus estatutos, su palabra, y ha colocado en nuestro corazón ese deseo ardiente de obedecer sus preceptos, sus mandamientos y de ponerlos por obra. Eso es algo maravilloso que ha sucedido en nuestras vidas. Es lo que Él está haciendo, y eso tiene que ser parte de nuestra oración, de lo que debemos estar pidiéndole al Todopoderoso todos los días. No como se nos enseñó en un tiempo, que venga Jesús y vas a tener casa, carro y beca. Entonces, cuando las personas iban a la iglesia porque se les iba a solucionar la vida y empezaban a transcurrir los días, las semanas y no pasaba nada, esta gente enseguida se iba, se apartaba, se desviaban, volvían atrás porque se les estaba dando una esperanza falsa. Sí, vamos a seguir teniendo sufrimiento, vamos a seguir viviendo necesidades, vamos a seguir teniendo persecución, porque eso fue lo que Yeshua estableció. Confiad en mí, porque van a venir persecuciones, van a tener aflicciones. Yo he vencido al mundo. Entonces, si Él venció, nosotros también venceremos. Entonces, Él nos está llevando a eso, a que nosotros vivamos ese cambio de corazón,
que ese corazón que Él ha puesto en nuestras vidas hoy sea ese corazón sensible a su palabra, que podamos escuchar su voz y que podamos siempre tener esa disposición de poderle escuchar, de poderle obedecer, de poder estar dispuesto a eso. Entonces, hablando en el contexto de lo que Él estaba haciendo en Juan capítulo 7, versículo 37, estaban ya el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Dice que Jesús se puso en pie, dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sigue diciendo el texto, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, eso es lo que Jesús está haciendo. Vengan a mí y beban gratuitamente. Y eso, porque Él es la fuente. Siempre hay esa conexión con lo que Él dijo al principio del libro, con lo que nosotros aprendimos al final del libro, y hoy hacemos esa conexión de las escrituras, y es maravilloso poder entender que hay un solo plan, que Dios tiene un solo pueblo, y que ese pueblo, cada parte de ese pueblo, que fue fragmentado en 2 casas, cada una de las casas tiene un plan del Todopoderoso, y que nosotros hoy hacemos parte de la casa de Israel, y que estamos en el tiempo de la restauración de Israel, y que hoy por hoy estamos viviendo ya los últimos tiempos. Estamos prácticamente en la recta final de todo este proceso que Dios nos está llevando. Entonces, esto es para que quien está reservado, no es para el que quiera, sino para el que el Padre Celestial lo ha reservado. ¿Quiénes van a ser? Pues no lo sabemos, pero en su potestad el Padre Celestial ha determinado los que se van a poner a su derecha y a su izquierda, los que van a estar juzgando con Él a las naciones, pero las Escrituras nos muestran de que todos aquellos que nos mantenemos sirviendo al Todopoderoso en obediencia a sus palabras, vamos a juzgar con Él a las naciones. Entonces, se nos van a entregar también lugares para gobernar, lugares para juzgar, pero hoy nosotros queremos ser jueces y no siervos. Entonces, nosotros estamos juzgando a los demás y señalando, y las Escrituras dicen que con la misma medida que nosotros medimos a los demás, vamos a ser medidos. Por eso, Él no nos está llamando a ser jueces, sino a ser siervos. Entonces, dice que debemos salir del sistema de este mundo. Este mundo ha establecido un sistema de valores, un sistema de gobierno en el cual los gobernantes de este siglo, de este sistema, se enseñorean de las naciones y de la gente y los oprimen de tal manera de que Jesús recalca y dice, ustedes no van a hacer lo mismo. Dice aquí que cuando oyeron los 10, versículo 41, dice, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamando les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen potestad sobre ella? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. Entonces, Yeshua nos está dando otro sistema de gobierno, nos está mostrando otra forma de hacer las cosas, no como este mundo lo está haciendo. Entonces, hoy, ¿cómo está haciendo el mundo? Estableciendo su sistema. Es un sistema de gobierno, y todo va apuntando hacia un solo gobernante que gobierne a toda la humanidad. Todo va guiándose hacia que se está preparando el escenario para que se manifieste el antimesías, el anticristo, que va a gobernar a toda la tierra. Pero también las Escrituras muestran de que todo esto es necesario que acontezca para que venga y sea establecido el reino de nuestro Rey, de nuestro Señor. Entonces, el sistema de este mundo ha establecido un sistema nicolaíta. Este sistema es el control de la gente. Entonces, esta palabra está formada de 2 palabras, nico, que es conquistar, y laico o laíta, que son los laicos, conquistar o ejercer presión a los laicos, a la gente común y corriente, y es lo que está haciendo
todo el sistema de gobierno en el cual estamos. Hoy cada día el gobierno nos quiere tener más oprimidos, más esclavizados, más sujetos a sus normas y regulaciones que ellos estableciendo. Quieren tener un control estricto de todo lo que nosotros hacemos y aún de todos nuestros recursos, todo el dinero que nosotros estamos generando y ganando. Quieren tener control absoluto en qué gastamos cada centavo. Por eso lo que se está llevando a cabo es eso, de que desaparezca el dinero efectivo para ellos poder tener control de qué y dónde gastamos el dinero, en qué lo invertimos, en dónde se está metiendo. Por eso el sistema de este mundo está llevando a todo el mundo a eso, a eliminar el efectivo, porque tú con el efectivo puedes comprar, vender y nadie se da cuenta en qué inviertes tu dinero. Pero a través de este sistema electrónico te rastrean cada peso y cada centavo que tú gastas, que tú compras, que tú vendes, le hacen un rastreo y nos pueden controlar en ese sentido. Ese es el sistema de este mundo, un sistema de control absoluto, un sistema donde conquistan y tienen ese control sobre el laico, sobre la gente común y corriente. Y hoy la gente no se ha dado cuenta de eso. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta que los están controlando y piensan que están en libertad, que pueden hacer lo que les da la gana, y es todo lo contrario, que los están llevando sin darse cuenta a un control absoluto de todas las cosas. Entonces, nosotros somos llamados a ser siervos, a servir en el reino, a servir en el sistema que el Padre Celestial estableció, no en el sistema de este mundo. De hecho, estamos en este mundo, pero las escrituras nos muestran que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos un gobierno, tenemos un sistema de gobierno que fue establecido por el Padre Celestial y nos debemos ceñir a ese sistema de gobierno, sujetarnos a ese sistema de gobierno que es su palabra. Entonces vemos de que Yeshua nos dejó su mejor ejemplo. Versículo 44 dice que el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Entonces, ¿cuán trabajo cuesta hoy servir a la gente? Entonces, muchos lo están haciendo para que los vean, otros los están haciendo porque se está dando un lucro por eso, pero ese no debe ser nuestro sentido de hacer las cosas. Nosotros debemos servir a nuestro Señor, a nuestro Salvador, por agradecimiento, por obediencia y por misericordia, porque Él fue misericordioso con nosotros. Nosotros también tenemos que manifestar eso en la hora de servir, de darle a los demás lo que hemos recibido por gracia. Entonces, nosotros fuimos llamados para ser siervos y Yeshua nos dejó este ejemplo. Dice que, pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, el mismo Yeshua, que era el Mesías, que es el Dios Todopoderoso, que es el Salvador de nuestras vidas, de este mundo, Él se puso como ejemplo. Él vino a servir. Él servía a los pobres, a todas las multitudes, y por eso donde Él estaba se reunían multitudes a escucharlo, a quererlo tocar, a querer escuchar lo que Él enseñaba, a buscar de Él un milagro, una dávida, pero Él siempre estaba en función de seguir a la gente y Él veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Entonces sigue diciendo aquí el verso 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Él y sus discípulos, una gran multitud. Voy a buscar aquí para que vayan leyendo conmigo. Una gran multitud bueno, leo de nuevo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Él y sus discípulos, una gran multitud de Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, llamándole, y llamaron al ciego
diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Entonces dice que él entonces arrojó su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren que todo va conectado, una cosa con la otra, como Yeshua iba con sus discípulos hablando de lo que iba a acontecer. Yeshua iba enseñando a sus discípulos y a su vez iba haciendo todo esto. El milagro de este hombre no es casualidad, sino que hacía parte del plan que el Padre Celestial había diseñado. No es casualidad que este hombre se llamara Bartimeo. No es casualidad porque el nombre Bartimeo significa, es un nombre compuesto de dos palabras. Bar, que significa hijo o nieto, y la palabra Tame, o en este caso sería Timeo, que significa inmundo, amancillado, suciedad, contaminación. Entonces vemos de que este hijo estaba en esta condición. Entonces, ¿cuál era nuestra condición cuando estábamos sin Jesús o sin Yeshua? Estábamos inmundos, estábamos amancillados, estábamos sucios, estábamos contaminados, éramos hijos, pero habíamos perdido nuestra identidad, habíamos perdido nuestro sentido de la vida y estábamos junto al camino, allí mendigando por una palabra de Dios, mendigando por el sustento de cada día, mendigándole a los demás que tuviesen misericordia de nosotros. Pero Yeshua tuvo misericordia. Él sale de medio de la multitud. ¿De dónde salimos nosotros? De medio de la multitud de las naciones. Desde allí Él nos llamó. Él nos trajo a su pueblo. Éramos ciegos, al igual que este hombre, nosotros estábamos ciegos a su palabra, estábamos ciegos a su verdad, estábamos ciegos a la revelación de las escrituras, y Él nos devolvió la vista. Éramos hijos, sí, porque hacemos parte del pueblo de Dios o somos parte del pueblo de Dios, pero teníamos una concepción distorsionada de qué era un hijo de Dios o cómo era nuestra verdadera identidad como hijo de Dios. Hoy el Padre Celestial nos ha devuelto esa identidad. Hoy sabemos que somos hebreos, que somos israelitas, que somos de la casa de Israel, que hacemos parte del pueblo de Dios y que Él nos estableció en su pueblo para obedecer sus instrucciones y vivir conforme a lo que Él estableció. Estábamos junto al camino, estábamos mendigando, y un día, cuando escuchamos de Jesús, que Él colocó en nuestro corazón esa chispa de poder escuchar su voz, pudimos clamar a Él y Él nos socorrió. Él se detuvo y nos mandó a llamar. Nosotros nos presentamos delante de Él y nos preguntó, ¿qué quiere que haga por ti? En ese momento nosotros lo aceptamos. Simplemente, Señor, te acepto como nuestro Señor y Salvador, como mi Señor. Y empezamos este caminar de fe para con Él. Desconocíamos muchas cosas, sí, pero hoy que estamos conociendo un poquito más, Él nos está llevando un paso a la vez hacia el reino, hacia su presencia, hacia su obediencia, hacia caminar con Él. Recibimos la vista, recibimos de Él misericordia y recibimos de Él la manifestación de su Espíritu Santo, porque Él nos ha dado un corazón nuevo, un corazón sensible a su palabra, un corazón que cada día nos lleva más y más a buscar de su presencia. Y hoy seguimos a Yeshua en el camino. ¿Cuál camino? Las escrituras dicen que preguntar por la senda antigua, esa senda antigua que nosotros por muchos años ignoramos, por muchos años quisimos andar por ella, transitar por ella, y cuando el Todopoderoso nos llevó a encontrar esa senda antigua, hoy estamos caminando por ella. La obediencia a Jesucristo y la obediencia a sus estatutos, sus mandamientos. Entonces sigue diciendo el texto que cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús vio
envió a sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego entraréis en ella y hallaréis un pollino atado, en cual ningún hombre ha montado. Soltadlo y traérmelo. Y si alguien os dijere: ¿por qué desatáis? ¿Por qué hacéis eso? Decidle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el que, perdón, frente a la puerta, en el recordado del camino, y descansaron. Uno de los que estaba allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y entonces ellos dijeron como Jesús le había mandado, y los dejaron. Y lo trajeron a Jesús, echaron sobre él los mantos y lo sentaron sobre él. También muchos tendían mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y tendían paños en el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y Jesús entró a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con sus 12. Entonces, aquí vemos de que Yeshua estaba cumpliendo todo el propósito, todo el plan establecido por el Padre. Llegó a Jerusalén el día 10 del mes de Aviv, va al templo, se presenta como el cordero perfecto, inmolado, el cordero para el sacrificio, es inspeccionado por los sacerdotes. Él cumplía con todos los requisitos para el cordero de la Pascua, y después que se va, llega al templo y se va, regresa nuevamente a Betania, pues se acabó el día, y vemos como esto que aquí la gente pudo ver lo que estaba haciendo Yeshua. Los líderes religiosos no lo pudieron ver, pero la gente que conocía las escrituras, que sabían las profecías, vieron que venía el rey manso y humilde, montado en un asno, en un burro, entrando a la ciudad, y todos corrieron hacia él y le hicieron una calle de honor, colocando sus mantos y ramas y gritando: Hosana en las alturas, bendito el Rey que viene. Pudieron reconocer al Mesías, al Rey, las multitudes, y esto era cumplimiento profético de lo que se había dicho en Zacarías 9. Dice que: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu Rey viene a ti, justo, manso, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de su pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas donde no hay agua. Entonces, el Todopoderoso estaba en el cumplimiento profético de las Escrituras. Hoy estamos viviendo tiempos proféticos. Hoy se están cumpliendo muchas palabras que se establecieron por el Padre Celestial delante de nuestros ojos. Estamos en los últimos tiempos, en la recta final. Hoy el mundo entero se está preparando para la manifestación del antimesías, pero nosotros nos estamos preparando para la venida de nuestro Rey, el que nos va a redimir, el que nos va a llevar a gobernar con él en este mundo, en su reino, durante 1000 años. Entonces, la palabra es fiel y verdadera. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Después vemos cómo él maldice una higuera y le dice: nunca jamás coma nadie de ti. Y llega nuevamente al templo, lo purifica, lo santifica, esparce las mesas, riega todo,
Y todas las personas que estaban viendo esto se admiraban de la autoridad de Yeshua, se admiraban de lo que él estaba haciendo, y él podía hacer todo esto porque él vivía en integridad, mostrándonos el camino por el cual debíamos andar y dejándonos el ejemplo que debemos seguir. Yeshua es nuestro ejemplo, él es nuestra guía, él es nuestro sustento, él es el que nos da a nosotros cada día lo que necesitamos. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso les bendiga y que podamos estar conectados con él todo el tiempo. Bendición para cada uno de ustedes. Gracias por prestarme sus oídos, escucharme, y para mí siempre va a ser una bendición inmensa poder compartir con ustedes. Bendiciones. Amén, amado. Bendiciones para usted también. Amén.